Muy bien, alumnos, vamos a empezar con nuestra clase de álgebra. El tema se llama expresiones algebraicas. Esto es para el sexto grado de primaria. Expresiones algebraicas, alumnos. Muy bien, como siempre les digo, hay que poner mucha atención a todo lo que dice ahí. Muy bien, dice, es un conjunto finito, ¿sí? O sea, que tiene principio y fin, que no es ilimitado. Muy bien, de constantes, números, claro, las constantes son números y variables, letras, ¿no? Las letras son variables, ¿sí? Muy bien. Con exponentes naturales. Acá, ¿se acuerdan que vimos, ¿no? En su momento el tema de potenciación con exponente entero, con exponente fraccionario. Acá no. Acá los exponentes solamente son números naturales, es decir, 0, 1, 2, 3, 4 y así. Muy bien. Relacionados mediante las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Muy bien. Un ejemplo, alumnos. 3x al cuadrado menos 18xy más 7 es una expresión algebraica, o EA también se le llama. A las expresiones algebraicas también se le conoce como EA por sus siglas, ¿no? Por su abreviatura. Muy bien. Ahora acá, menos 3a elevado a raíz de 5 por b más 8 menos 12a elevado a 5 por b elevado al cuadrado. Así se lee todo esto, alumnos. Pero no es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque te acuerdas que acá dice exponentes naturales, 1, 2, 3, y acá, alumnos, la raíz de 5 no es un número natural. No es un número natural. Y profesor, acá la raíz de 5 está como exponente de la variable a, pero la raíz de 5, obviamente, el 5 no tiene raíz entera, ¿no? No tiene raíz natural. Entonces, no es una expresión algebraica. Muy bien. Ahora acá, 9x más 13x a la cuarta más 17x al cuadrado menos 3 más punto suspensivo. No es una expresión algebraica, profesor. ¿Por qué? Porque acá dice es finito. Y esto significa infinito. Cuando tú veas puntitos suspensivos, significa que tiene infinitos términos. Y cuando tiene infinitos, no es una expresión algebraica. Muy bien. Nuevamente, ¿por qué esto no es una expresión algebraica, profesor? Porque acá el exponente de la a es la raíz de 5. Y si raíz de 5 no es un número natural. Y acá, profesor, ¿por qué no es una expresión algebraica? Porque tiene infinitos términos. Muy bien, infinitos factores, ¿no? Factores también se le llama. Muy bien. Siguiente. Término algebraico. Muy bien. Es la unidad mínima de una expresión algebraica, separada por operaciones, ¿no? Separadas por operaciones de adición y sustracción. Muy bien. Separados, debería decir acá. Muy bien. Observen un ejemplo. Menos 24 más x al cuadrado menos 13x al cuadrado y al cubo. Muy bien, es una expresión algebraica con tres términos. Miren acá lo que dice separado por operaciones de adición y sustracción. O sea, profesor, acá hay una, dos, tres signos, profesor. Negativo, positivo, negativo, ¿no? Es resta, suma, resta. Muy bien, es una expresión algebraica, pero por supuesto que sí, sus exponentes son números naturales. Pero tiene tres términos también, ¿por qué? Porque si se dan cuenta acá la operación suma y resta determina cuántos términos tiene la expresión. Allá, profesor, entonces hay una, dos, tres términos. Muy bien. Y bueno, acá, alumnos, es un término algebraico, ¿no? Una expresión algebraica con un solo término también se le llama término algebraico. Sí, profesor, porque acá hay uno solo, ¿no? No es que haya un más algo. Muy bien. Eso lo vamos a ver luego con más profundidad, alumnos. Muy bien. Pero ya sabe, esta expresión tiene tres términos porque tiene tres signos de suma y resta, ¿no? Dos de resta y uno de suma. Muy bien. Profesor, y si acá fuera 24 también tendría tres. Ah, ya, profesor, pero acá no hay ni suma ni resta, pero este es un positivo. Muy bien, entonces habría tres de todas maneras. Muy bien, un ejemplo. Muy bien. Elementos de un término algebraico, alumnos. Observen ahí. ¿Cuál es el término algebraico, profesor? Menos 32a elevado a 7 por b elevado a 4. Muy bien, ustedes saben que el 7 y el 4, los numeritos que están arriba de las letras, se llaman exponentes. El número que está a la izquierda de todas las letras de las variables se llama coeficiente.
A todo esto, lo que no es el coeficiente se llama parte literal. Y bueno, las variables son A y B, debería ser acá, alumnos. Las variables son A y B. Muy bien. Nuevamente, los exponentes son los numeritos que están arriba de las letras. Las variables son las letras. La parte literal es las letras con todos sus exponentes. Todas las letras con todos sus exponentes. Profesor, y el coeficiente es el menos 32. Todo lo que no es la parte literal. Muy bien, alumnos. Siguiente. Términos semejantes, alumnos, o también se lo conoce como TS. Términos semejantes. Muy bien, observen. Son aquellos términos algebraicos que tienen la misma parte literal. ¿Qué era la parte literal, profesor? La parte literal eran las variables con sus exponentes. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la parte literal? Muy bien. Acá, bueno, acá debería ser x a la 5, alumnos. ¿Cuál es la parte literal, profesor? El x a la 5. La variable con su exponente. Ah, ya. Miren, observen cómo yo voy a pintar de color rojo. Muy bien. Profesor, ahí la parte literal es la misma, x elevado a 5. Ah, ya. Y como es la misma parte literal, la misma variable con el mismo exponente, son términos semejantes. Muy bien. Muy bien. Alumnos, una cosita. Acá, profesor, acá, ¿usted se acuerda que dijo que no puede haber raíz cuadrada, eso, o raíz cúbica? No puede ir en el exponente, pero sí en el coeficiente. Nuevamente, acá, como para recordar, alumnos, ¿cuál es el coeficiente acá, profesor? Acá el coeficiente es 6. Acá el coeficiente es la fracción 1/2. Acá, profesor, el coeficiente es la raíz cúbica de 2 sobre 3. Sí, ese es el coeficiente. Lo que no es la parte literal. Muy bien. Acá, 16 m a la 7, n a la 6, menos 8, n a la 6, m a la 2. No son términos semejantes. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte literal aquí? Y aquí, miren. Yo te pregunto, ¿esos son iguales? Profesor, el n en ambos, queda pintado de rojo, n elevado a 6, n elevado a 6, dice. Pero profesor, en la variable m hay un exponente que es 7 y el otro que es 2, que justamente está señalado ahí. Como tiene exponentes diferentes, ya no son términos semejantes. Por eso dice acá, no son TS, no son términos semejantes, porque tienen diferente exponente. Muy bien. Ahora sí, alumnos, vamos a empezar con eso que ustedes ya saben, nuestros ejercicios. Ejercicio número 1, alumnos. Dice, identifica la EA, la expresión algebraica. Muy bien, este es un ejercicio para marcar solamente la alternativa, ¿no? Pero de todas maneras hay que analizar cada una para ver cuál es una expresión algebraica. Muy bien. Observen, la primera, alumnos. ¿Es una expresión algebraica? A ver, miren. ¿Se acuerdan que yo les dije que el exponente tiene que ser un número fijo? Sí, bueno, no se acuerdan, está escrito en la primera diapositiva, pero bueno. Alumnos, acá el B, el exponente B, yo no sé si es un entero o un natural, solamente es una letra. Los exponentes tienen que ser necesariamente números naturales, no pueden ser letras, no pueden ser incógnitas. Entonces, no es expresión algebraica, no es EA. Muy bien. El otro, profesor, acá en la alternativa B, observen acá. Profesor, ahí el exponente de la X es la raíz de 5 y no puede ser una raíz cuadrada. Muy bien, entonces no es expresión algebraica, porque la raíz de 5 obviamente no es un número natural, ¿no? Muy bien. En la C, profesor, acá, bueno, 3x al cuadrado. Profesor, acá en toda la letra C, mire, al final hay puntos suspensivos. ¿Qué significan los puntos suspensivos? Que se va hasta el infinito, profesor. Entonces, no es una expresión algebraica. Ah, ya, profesor. Entonces, tiene que ser la D. Bueno, sí es la D, alumnos, pero de todas maneras hay que analizar la alternativa D. Observen, 6x a la 4 más 7x más 3. Menos 3, perdón. Profesor, acá el exponente es 4, profesor. Muy bien. Acá, profesor, el exponente es 1. Y acá, profesor, no hay X, pero como hay un número que no es X, también puede ser, ¿sí? Allá, profesor, a la verdad, no les dije, alumnos, cuando tú veas un número sin variable, como es el caso acá el menos 3, se llama término independiente. Así se llama, término independiente.
¿Por qué? Porque no tiene ninguna variable. En este caso la variable es la x, no tiene x. Muy bien, entonces sí es expresión algebraica. Entonces saldría la alternativa D. Muy bien, bueno, acá lo estoy marcando, ¿no? Como si estuviéramos en una hoja. Lo he marcado con una X verde. Muy bien, queridos alumnos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2 dice, marca las expresiones algebraicas, profesor. Las quiere decir que puede haber más de una. Así es. Entonces hay que analizar cada una, profesor. En la alternativa A no es una expresión algebraica. No es expresión algebraica. ¿Por qué, profesor? Porque acá el exponente de la letra M es la raíz de 17, profesor. Y no puede ser un exponente con raíz. Muy bien. ¿Por qué? Porque el 17 no tiene raíz entera. Profesor, acá, profesor, sí es expresión algebraica. Acá el exponente de la x es 5, acá de la y es 6, acá de la x es 1, de la y es 3 y acá, profesor, de x y de y es 1. Entonces, sí es expresión algebraica. Muy bien. Allá. Muy bien. A ver, entonces, profesor, marcamos la B. Por mientras, sí, alumnos. Pero parece que acá va a haber más de una. Vamos a analizar, como les digo, profesor. En la C, esa expresión algebraica también, profesor. Sus exponentes son números naturales, ¿no? Enteros positivos. Muy bien. Ahí, profesor. Entonces, sí es expresión algebraica. Profesor, esta no es expresión algebraica porque ahí dice y elevado a la raíz de 16. Pero, queridos alumnos, la raíz de 16, profesor, en el exponente vendría a ser, mira, acá le voy a poner un igual para que se den cuenta. Profesor, vendría a ser 4. En ese caso, profesor, como la raíz de 16 sí es un número entero, entonces, en este caso en particular, sí es una expresión algebraica. Sí es expresión algebraica, pero profesor, acá hay raíz de 5. Pero acá la raíz de 5, profesor, no está en el exponente. Así que sí es expresión algebraica. Solamente cuando hay raíz en el exponente no lo es. Muy bien. Ah, bueno, acá 3xm también es expresión algebraica, ¿no? Sí, profesor. Ahí los exponentes son enteros positivos. Sí es expresión algebraica, entonces. Allá, profesor, entonces hay que marcar todas, menos la A. Muy bien. Ya saben por qué la D es expresión algebraica, ¿no? Sí, porque la raíz de 16 es un número entero. Solamente por eso, si acá fuera la raíz de 18, profesor, el 18 no tiene raíz cuadrada, obviamente, ¿no? Entonces ahí sí ya no sería. Pero como sí tiene, entonces sí es. Muy bien. Tienen que darse cuenta, alumnos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3 dice, escribe 3 términos semejantes a x a la 6 por y. Muy bien. ¿Qué eran términos semejantes? Eran términos algebraicos que tienen la misma parte literal. Acá, ¿cuál es la parte literal? Bueno, esto mismo. Las variables con sus exponentes. Profesor, la y no tiene exponente, pero cuando no tenía, era 1. Sí, muy bien. Bueno, lo vamos a dejar así nada más. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner cualquier término semejante a ese, profesor. Entonces tiene que ser la parte literal x al cuadrado y. Muy bien. Y profesor, ¿cómo se llamaba el número que estaba a la izquierda? Se llamaba coeficiente, se llamaba. Y acá tú le puedes poner cualquiera. A ver, dígame un número, profesor. A ver, el 8, ya. Muy bien. A ver, otro término semejante más, profesor. La misma parte, la misma parte literal, que en este caso es x a la 6 por y, ¿sí? Con un coeficiente, con cualquier coeficiente. Muy bien, que en este caso, a ver, el menos 4, con la parte literal. Muy bien. Otro más, profesor, la misma parte literal con cualquier coeficiente, ¿verdad? Para que un término sea semejante, tiene que tener la misma parte literal, pero el coeficiente puede ser cualquiera. A ver, una fracción puede ser también, 7 novenos, y la misma parte literal. Entonces, esos 3 términos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal, x a la 6 por y, ¿no? Las mismas variables con los mismos exponentes. Muy bien. Siguiente ejercicio, alumnos. Ejercicio número 4 dice, escribe 2 expresiones algebraicas. Ya. Vamos a empezar. Cualquiera dice, ¿no? Bueno, ustedes también podrían construir una, ¿sí? Voy a construir una yo.
un coeficiente 7, una variable a, un exponente 6, más un coeficiente 4, una variable x, un exponente 4 también, y la variable y. ¿Ven? Acá, ¿cuáles son las variables, profesor? Las letras, la a, la x y la y. Y los exponentes son el 6 y el 4, que están arriba, ¿no? Ya saben cuáles son los exponentes. Muy bien. Y bueno, acá también, profesor, el exponente es 1, ¿no? A pesar de que no esté escrito. Muy bien. Bueno, vamos a aumentarle un término más, a ver, a la expresión algebraica. Profesor, hay que ponerle menos 7. No, otro número, a ver, menos 19. X a la 5 por a la 9. Muy bien. Eso es una expresión algebraica. Cualquier expresión algebraica estoy poniendo. Muy bien. Otra más, porque ahí se escribe dos expresiones algebraicas. Cualquier cosa, a ver. 76, cualquier coeficiente. X elevado a la 5, Y elevado a la 7, menos 34, X elevado a la 10, Y elevado a la 11. ¿Ven? Cualquier cosa he puesto acá. Miren, pero, ¿qué se pueden dar cuenta? Que todos los exponentes son números naturales. Acá, ¿cuáles son los exponentes? Creo que acá está más fácil. Son el 5, el 7, el 10 y el 11. Son los exponentes. Los coeficientes son el 76, profesor, y el menos 34, con todo y su signo. Ya saben, el coeficiente es lo que está a la izquierda de las letras. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 5, alumnos, ya para finalizar con nuestra hermosa clase de álgebra. Dice, elabora un término algebraico cuyas variables son m, n y p. Ya, escribe las variables, así nada más. m, n y p. Muy bien, m, n y p. Sus exponentes son 9, 2 y 7, profesor. Respectivamente, ¿qué significa? Allá, respectivamente significa m con el 9, n con el 2 y la p con el 7, ¿no? A ver, n con el 2 y la p con el 7. Muy bien, de nuevo, m con el 9, n con el 2 y la p con el 7. Ah, ya, sus exponentes, ¿no? Que eran los exponentes, los numeritos que van arriba, pues. Muy bien. Y su coeficiente, el coeficiente, profesor, tiene que ir a la izquierda, antes de todo, dice. Es la mitad de 50, profesor, la mitad de 50. Disminuido, menos, en el cuadrado de 7, o sea, 7 elevado al cuadrado. Muy bien. Alumnos, tenemos que resolver esa operación combinada que está dentro del paréntesis. Profesor, 50 entre 2 es 25, menos, profesor, 7 al cuadrado obviamente es 49. ¿Y cuál es la parte literal, profesor? M a la 9, n al cuadrado y p elevado a 7. Muy bien. ¿Cuánto es 25 menos 49, alumnos? Es, profesor, menos 24. Ya no voy a explicar eso a estas alturas, alumnos. Muy bien. M a la 9, n a la 2, p a la 7. Muy bien. ¿Ven? Acá la misma parte literal, ¿no? Muy bien. Acá el truco, ¿cuál era? Hacer la operación combinada e interpretar el enunciado. Su coeficiente es la mitad de 50 disminuido en el cuadrado de 7. Creo que esa es la parte más complicada acá. Muy bien, queridos alumnos. Y creo que con esto ya podemos dar por concluida nuestra clase de álgebra. Espero que se me haya comprendido todo, alumnos. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, me la hagan saber a través de Zoom. Muchas gracias por su atención, alumnos. Nos vemos en la próxima clase.